Por primera vez desde el inicio de la guerra, el Kremlin admite haber utilizado misiles hipersónicos en Ucrania. Y Rusia confirmó este sábado que los utilizó para destruir un almacén de armas perteneciente al ejército ucraniano en la aldea de Deliatin. Y los misiles de crucero hipersónicos pueden viajar a una velocidad 5 veces superior a la del sonido, o más de 3.800 millas por hora, lo que hace la detección y la interceptación virtualmente imposible. La agencia estatal de noticias RIA Novosti dijo que fue el primer uso de las armas hipersónicas Kinsai durante lo que Moscú llama una operación militar especial en el occidente de Ucrania. Rusia es uno de los países que va en la avanzada en el desarrollo de este tipo de armamento en los últimos años. Y las fuerzas rusas también confirmaban haber utilizado un misil hipersónico en el centro de la ciudad sitiada de Mariupol y haber logrado alcanzar el centro de la estratégica ciudad-puerto. La ciudad portuaria ucraniana Mariupol está en ruinas. Esto era un centro comercial. Ahora todos son escombros. Cadáveres en las calles. Y los que siguen vivos se han quedado prácticamente sin nada. El asalto ruso a la ciudad no ha cedido. Al parecer, las fuerzas rusas han llegado al centro. Ante este trasfondo, el presidente de Ucrania reclama nuevas conversaciones de paz. Siempre hemos insistido en las negociaciones, siempre hemos ofrecido diálogo, ofrecido soluciones para la paz, no solo para 23 días de invasión. Y quiero que todos me escuchen ahora, especialmente en Moscú. Es hora de reunirse, es hora de hablar, es hora de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania. Pero no parece que el líder de Rusia preste atención. El viernes, Vladimir Putin habló en un mitin multitudinario celebrado en Moscú para conmemorar el 8º aniversario de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Ante sus seguidores explicó en qué consiste su invasión de Ucrania. Acabar con el sufrimiento de la gente y el genocidio es la razón principal, el motivo operativo y el objetivo de la operación militar que hemos iniciado en Donbass y Ucrania. Pero hay indicios de que no todos los rusos respaldan la guerra de Putin, tampoco en el espacio. 3 cosmonautas rusos llegaron a la Estación Espacial Internacional. Lo que causó cierta sorpresa fue que llevaban trajes amarillos y azules, los colores de la bandera ucraniana. En Kiev, la capital de Ucrania, estas personas se han quedado sin hogar. Las víctimas más recientes de esta guerra y las conversaciones de paz parecen estar a años luz. El periodista Nicolás Castellano está con nosotros y nos ofrece la crónica desde Leópolis, en Ucrania. Nicolás, te saludo, y la noticia de este sábado es ese reconocimiento de Rusia de haber utilizado por primera vez los misiles hipersónicos, pero poco hemos conocido de las consecuencias. ¿Qué has podido recoger a ese respecto? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jenny. Pues sí, ha sido la noticia sin duda en cuanto al terreno de la guerra hoy aquí en Ucrania. El reconocimiento por parte de Rusia de haber utilizado esos misiles que ha denominado Kinsal, esos misiles supersónicos que habían procedido desde el Mar Muerto directamente lanzados hasta aquí. Se sospechaba desde hace tiempo que se estaban utilizando algún tipo de misil nuevo que alcanzaba el oeste de Ucrania. Son los que están llegando aquí a la base bombardeada el pasado domingo de Yavorita, donde murieron 35 personas, o a Lux, hace una semana, en la que murieron 6 soldados y otros 6 fueron heridos con gravedad. Pero lo cierto es que el reconocimiento por parte del Kremlin del uso de esos misiles supersónicos, que no son detectables ante las baterías antiaéreas ucranianas, suponen un golpe en la mesa en la guerra y suponen sin duda alguna una diferencia en cuanto a la calidad, al uso de esas armas que son muy difíciles de detectar por los sistemas por los que dispone Ucrania. La noticia que tenemos de momento del impacto de esos misiles de nuevo modelo, tanto en Mariupol habrían confirmado la caída de al menos uno de esos misiles, y también en Ivano-Frankivsk, que es una región que está vecina con esta de Leópolis, del Lviv, y donde han destruido un almacén de munición y de misiles, según dice el ejército ruso.
Nicolás, y hoy paralelamente conocíamos por parte de la Fiscalía de Menores de Ucrania que al menos 112 niños han muerto y más de 140 han resultado heridos en ataques desde el inicio de esta invasión. Hablemos por favor de esa, la cara más terrible de la guerra. ¿Cuántos niños se estiman siguen aún en territorio ucraniano y en qué condiciones? Sí, la Fiscalía General de Ucrania va ofreciendo esos datos prácticamente a cada hora y es muy triste ver cómo avanzan las horas. Hace 48 horas eran 103, ahora 112. De las víctimas civiles, que según el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, habría más de 700 muertos desde el inicio de la contienda. Hoy es día 24 de la guerra y de esos, según Naciones Unidas, 58 son niños, aunque la fiscal ucraniana lo eleva a 112 al día de hoy. La cantidad de niños que están siendo víctimas de los bombardeos y sobre todo del éxodo es innumerable. Hay que tener en cuenta que según estimaciones del propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el 80% de las personas que están saliendo de Ucrania o que se están desplazando dentro de ella son mujeres y niños. Recordemos el llamamiento que ha hecho el gobierno de Ucrania para que los hombres se queden defendiendo la territorialidad del país. Están saliendo esos niños. Aquí en el BIF solo hay 200.000 desplazados internos, según decía el gobernador en las últimas horas, y por aquí han pasado prácticamente los 2.300.000 ucranianos que han salido hacia Polonia. Esta sin duda sigue siendo la principal vía de salida de los ucranianos y sobre todo esos niños que vemos con los peluches, esos niños que vemos llorando, esos niños que vemos impactados. Por ejemplo, cuando vienen en tren de Mariupol, de Kiev, se bajan aquí en el BIF y están siendo atendidos, por ejemplo, por psicólogas que les atienden a pie de estación, que han montado una pequeña guardería para los pequeños en la estación y que intentan devolverle la sonrisa, aunque sea por unos minutos, con peluches o con juguetes. The war in Ukraine is, of course, setting into motion the first global energy crisis of its kind. It's now threatening the economic recovery of small businesses and also threatening the budgets of even ordinary citizens. In a bid to push for an urgent and also a common European response to the energy crisis, the Italian Prime Minister, Mario Draghi, held a quadrilateral meeting in Rome with his Spanish, Portuguese and Greek counterparts. They discussed plans to make Europe more resilient to energy shocks, which include allowing joint purchases of energy bonds if needed. L'Unione Europea ha reagito con unità e determinazione all'aggressione dell'Ucraina. Ora deve trovare la stessa unità, stessa determinazione nell'affrontare le nostre crisi. Sono tante, una è energetica, ma non è l'unica. Mario Draghi also asserted European Union stance to adopt for bolder energy measures to cushion economies and consumers from the shock of Russia's invasion into Ukraine. La sfida dell'energia va oltre l'emergenza della guerra e tutti i Paesi membri dell'Unione, tutti noi intorno al tavolo siamo persuasi della necessità di procedere a una diversificazione del gas naturale e a un incremento rapido della produzione di energie rinnovabili. He further announced some key measures to mitigate the surging fuel, gas and electricity prices by explaining as to how the funds
could be used to cut the fuel price and help families pay the skyrocketing energy bills. And all of this, of course, believe it or not, will come with additional taxation. And that, of course, will be extracted from the increased price of raw materials. Draghi has also been pushing for EU-wide stockpiling of energy resources and a deal for all 27 nations in the bloc to cap gas prices. And he also echoed some similar thoughts in terms of how these nations can in fact generate more revenue to cushion the shock of high energy prices in Europe. Meanwhile, the Spanish Prime Minister Pedro Sanchez has said that the 4 Mediterranean leaders have committed themselves to diversifying their energy sources and that the European Union must take concrete measures to curb energy prices. Para el Gobierno de España es fundamental que el Consejo Europeo del próximo 24 y 25 de marzo adopte respuestas concretas, urgentes e inmediatas que permitan una acción eficaz para hacer frente a esta situación. Queremos trabajar con todos los socios europeos, en particular con el Gobierno alemán, sobre la base de un principio básico, que es el sustento de nuestra principal fortaleza en estos tiempos. Meanwhile, speaking alongside the Spanish Prime Minister, the German Chancellor Olaf Scholz said that it was time for the European Union to move away from gas dependency on Russia. Denn der Krieg in der Ukraine bedeutet eine Zeitenwende auch für die Europäische Union. Ganz konkret werden wir uns unter anderem mit der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und der Energiepolitik befassen. Denn wir müssen unsere Verteidigungsfähigkeit stärken, und zwar durch Investitionen und vor allem bessere Kooperation, auch in enger Abstimmung mit den USA und der NATO. And also issuing a warning, the Greek Prime Minister said that high prices for heating and electricity could lead to the reawakening of the nightmare of populism, if it is not already awakened in Europe. The talks between the 4 prime ministers were held ahead of the European Union meeting, which is scheduled to take place on the 24th of March.